Audiolibro La ecología de la libertad. Autoría de Murray Bookchin. Capítulo 5. El legado de la dominación. Los orígenes jerárquicos de la moralidad tienen lugar en las tempranas y clásicas formas de organización familiar, en la autoridad moral arrogada por su líder varón. La Biblia provee amplia evidencia de la soberanía que gozaba el patriarca por sobre sus mujeres y niños. Para decirlo de una vez, ellos eran sus bienes, así como los animales de sus rebaños. Su poder carecía de toda contención que no fuera la proveniente de la compasión. Esté o no esté el Hijo hecho a imagen del Padre, ambos sí están hechos a imagen del Dios que por ende los une por sangre y por convenio. Las exigentes características del amor del Padre, en contraste con las desinteresadas características del amor de la Madre, representan la resolución que el varón hace de su contienda con la eternidad. Los patriarcas hebreos no precisaban un cielo o un alma inmortal, puesto que estos dos ya existían en la realidad física de sus hijos. La autoridad paterna exigida por los griegos, sin embargo, es más intrigante, ya que sus filósofos trataron de darle una sanción racional o ética, pero no divina, a sus preceptos morales. Inicialmente, la cabeza de la casa ocupaba una posición casi digna de un rey con respecto a los otros miembros de la familia. A pesar de la dimensión racional que la filosofía helénica trató de impartirle a las relaciones sociales, empero su capacidad para invadir la familia era originalmente limitada, como lo observara E.R. Dodds en un fascinante estudio sobre el tema. Escribe: sobre sus hijos su autoridad es en los primeros tiempos ilimitada. Él es libre de entregarlos en la infancia, o sea, de cometer infanticidio, y en la adultez de expulsar a un hijo rebelde de la comunidad, tal como Teseo expulsó a Hipólito, como Eneo expulsó a Tideo, como Zeus mismo expulsó a Hefestos del Olimpo por ponerse del lado de su madre. Fin de la cita. Hasta bien entrado el siglo VI a.C., el hijo tenía obligaciones pero no derechos. Mientras viviera su padre, él era un menor perpetuo. En esta forma clásica, el patriarcado implicaba gerontocracia masculina, no solo el gobierno de los hombres sobre las mujeres. Los jóvenes, independientemente de su sexo, eran rigurosamente puestos bajo la autoridad moral y social de los miembros más viejos de la familia. La posición dominante del patriarca griego sobre las vidas privadas de sus pupilos había de ser profundamente atenuada por el Estado, que había de manifestar exigencias propias sobre los jóvenes varones a los que necesitaba para burócratas o soldados. Pero en este turbio periodo de transición en el que el neolítico tardío derivó en las entre comillas civilizaciones de la Edad de Bronce y la de Hierro, fue cuando culturas invasoras marcadamente patriarcales habían de abrumar a las culturas establecidas y a menudo matricéntricas. Estructuras familiares inclinadas a favor del varón formaron los elementos sociales básicos de la comunidad y le imprimieron valores de amplio alcance a la vida social. En realidad contribuyeron a preparar los apuntalamientos morales de las instituciones políticas y del Estado. Irónicamente, las mismas estructuras por las que al final serían absorbidas. Incluso antes de que surgieran las clases y de que el sacerdotado estableciera despotismos cuasi políticos sobre la sociedad, el patriarca corporizaba de una forma social el mismo sistema de autoridad que el Estado corporizaría posteriormente de una forma política. En el capítulo próximo examinaremos la curiosa tensión dialéctica entre la familia patriarcal y el Estado, que dio lugar a las ideas de justicia y de ética, una dialéctica por la cual el padre pasó a ser un juez y luego de juez pasó a ser un maestro. Pero hasta que el poder patriarcal fue atenuado por las fuerzas políticas, el padre fue el que encarnó no solo una moralidad prepolítica de dominación social, sino más específicamente una moralidad que acarreaba perspectivas de la dominación de la naturaleza. La primera víctima de esta relación fue la naturaleza humana, y especialmente la naturaleza humana de la mujer.
Si bien el patriarcado representa una forma autoritaria de gerontocracia en la cual los ancianos inicialmente comenzaron a regir la sociedad como un todo colectivo, la mujer fue perdiendo cada vez más su paridad con el hombre en la medida en que éste fue ganando preponderancia social sobre la esfera doméstica con la expansión de su esfera civil. Del mismo modo, la mujer se convirtió en el arquetipo otro de la moralidad, en definitiva la corporización humana de su retorcida imagen del mal. El que el varón todavía oponga su sociedad a la naturaleza femenina, su capacidad de producir comodidades a la habilidad femenina de reproducir la vida, su racionalismo a los impulsos entre comillas instintivos de ésta, ha sido ya muy señalado por la antropología y el feminismo. Acordemente, la mujer entra al desarrollo moral del hombre como su antípoda, el factor antitético y contrastante por excelencia, en lo que se refiere a sus principios. Ella no tiene lugar en la eficiencia en la cual se basa la civilización del varón, observa Horkheimer y Adorno en su soberbia discusión del estatus de la mujer. Escriben: es el hombre el que tiene que salir a un mundo hostil, el que tiene que luchar y producir. La mujer no es un ser por derecho propio, un sujeto. Ella no produce nada, sino que cuida a quienes lo hacen. Es el monumento viviente a una era largo ya desvanecida, en la que la economía doméstica era autocontinente. Fin de la cita. En una civilización que desvaloriza a la naturaleza, la mujer es la imagen viva de la naturaleza, la débil y pequeña, y las diferencias impuestas por la naturaleza entre los sexos se transforman en lo más humillante que puede haber en una sociedad favorable al varón, un estímulo a la agresión. Nota del autor: el principal error de esta aserción es el grado de ignorancia que los autores tienen acerca del rol productivo de la mujer en la propia economía que el hombre se arroga a sí. Inconscientemente, ellos refuerzan la imagen tan común en esos días de que la mujer está siempre confinada a un mundo doméstico, un mundo concebido literalmente como un refugio, y que sus funciones en el mundo del trabajo son mínimas. De hecho, la primitiva economía doméstica que Horkheimer y Adorno relegan a la prehistoria era una economía en la que la mujer estaba lejos de ser una refugiada, ya que en realidad estaba en el mundo tanto como el hombre, pero en un mundo cuyo entorno era más doméstico que civil. Fin de la nota del autor. No obstante, la mujer habita esta entre comillas civilización masculina con un poder que es más arcaico o atávico. Toda sociedad orientada hacia el varón debe exorcizar persistentemente los antiguos poderes de la mujer, que residen en su capacidad de reproducir a la especie, de sustentarla, de otorgarle un cálido refugio del mundo entre comillas hostil, y además de desarrollar los logros materiales, cultivo de alimentos, tejeduría y vasijería, por citar a las más consistentes invenciones técnicas de la mujer, que hacían posible ese mundo, si bien en términos muy distintos a los formulados por el hombre. Incluso antes de embarcarse en la conquista del hombre de una clase sobre otra, la moralidad patriarcal lo obliga a afirmar su conquista de la mujer. El sometimiento de la naturaleza femenina y su absorción en la moralidad patriarcal constituyen el acto arquetípico de dominación que ulteriormente dará lugar a la imagen de la naturaleza sometida. Quizá no sea un accidente el que naturaleza y tierra retengan el género femenino, lo que podría parecer un mero atavismo lingüístico que refleja una era ya ida hace mucho, en la que la vida social era matricéntrica y la naturaleza era su morada doméstica. Bien podría ser una expresión vigente y viable de la continua violación que el hombre hace de la mujer como naturaleza y de la naturaleza como mujer. El simbolismo de esta violación ya aparece en las ceremonias primitivas, como si el deseo de engendrar el acto y su afirmación ritual fuera un presagio de su realización posterior. Desde las profundidades del bosque hasta los confines de la iglesia,
la mujer es exaltada más que nada para ser sometida al hombre. Hasta los pigmeos del África Central, la gente del bosque de Turnbull, tienen los equivalentes de Eva o Pandora, quien seduce y socorre al hombre, pero que al final no puede, entre comillas, dominarlo. La asociación de esta figura con las artes de la, entre comillas, civilización está impregnada con una negatividad envidiosa. Eva seduce a Adán para que coma el fruto del árbol del bien y el mal, solo para perturbarlo con la maldición de la sabiduría. Su hermana helénica Pandora expone al hombre a todos los males que siguen a la pérdida de la inocencia. Y la entre comillas mujerzuela súmera que se acuesta con Enkidu en el Gilgamesh lo desnaturaliza irrevocablemente al separarlo de sus amigos, los animales de los llanos y del bosque. La Odisea es una penosa expedición en la cual la épica exorciza las antiguas divinidades femeninas, ridiculizándolas como perversas viejas regañonas. Pero la moralidad patriarcal no se contenta con reducir la mujer a un otro hegeliano que debe ser resistido, negado y contenido, tal como lo destacó Simone de Beauvoir una generación atrás. Particulariza esta alteridad como un odio específico por su curiosidad, por su subjetividad indagadora. Incluso al negar que la mujer está en su derecho, el hombre lo reafirma al condenar a Eva por responderle a la serpiente, a Pandora por atreverse a abrir la caja de los pesares, y a Circe por su poder de previsión. Un corrosivo sentido de inferioridad signa todos los aspectos de la emergente moralidad masculina. El mal abunda por doquier, el placer y los sentidos son traicioneros, y el caos que siempre amenaza con devorar al cosmos debe ser constantemente vigilado. Irónicamente, aquí no hay ya una negación de la subjetividad de la mujer, sino un enorme temor de sus poderes latentes y de que éstos cobren vida de nuevo. Por lo tanto, es preciso que la moralidad patriarcal la haga cómplice de la imagen de inferioridad que le atribuye al hombre. Ella debe aprender a ver su renunciamiento, modestia y obediencia como los atributos intrínsecos de su subjetividad. En suma, su total negación como una personalidad. Resulta absolutamente imposible comprender por qué es que tantas guerras sin sentido, tanta jactanciosidad varonil, tantos rituales exagerados y tanta descabellada elaboración de instituciones civiles son comunes a tantas sociedades diferentes, si no se admite que todos estos fenómenos son afirmaciones de la actividad del hombre y expresiones de su entre comillas supremacía. Y en este caso Bookchin está hablando del hombre no como sinónimo de la humanidad, sino el hombre siendo hombre. Desde los conflictos de los aborígenes de Nueva Guinea hasta la meticulosa institucionalización de formas políticas, el varón está siempre alerta y entre comillas sobrecargado con sus responsabilidades, a menudo porque tiene muy poco para hacer en las comunidades primitivas e incluso en muchas sociedades históricas. Pero la creciente denigración que hace de la mujer y su transposición de la alteridad desde una relación conciliatoria a una relación antagónica generan una hostilidad en la sociedad, una bajeza de espíritu, un apetito agresivo y una temible exageración de la crueldad que predispone el hombre a la victimización de su propia especie. El esclavo pasa a ser la encarnación masculina de la mujer, por largo tiempo esclavizada, mero objeto que es poseído y usado. La estructuración de la alteridad en forma antagónica que Hegel celebraba como el primer paso hacia la autoidentidad se convierte en una epistemología que desvaloriza a la humanidad, en una regresión psicológica que finalmente conduce a la concepción de los seres humanos como la mera corporización del trabajo. Como víctima y agresor respectivamente, la mujer y el hombre entran en ciega complicidad con un sistema moral que les niega su naturaleza humana y, en definitiva, la integridad de la naturaleza externa, pero siempre latente en la represiva moralidad que surge con el patriarcado. Hay una adormecida predisposición a la revolución. Las restricciones morales impuestas por el patriarcado
y finalmente por el sistema de clases continúan siendo una constante ofensa a la racionalidad humana. De entre las cenizas de la moralidad emerge el programa de un nuevo acercamiento al bien y el mal, una disciplina racional llamada ética, que está libre de patrones de conducta jerárquicos. De la ética surgirán criterios racionales para evaluar la virtud, el mal y la libertad, no solo la culpa, el pecado y sus penalidades. La ética puede intentar abarcar a la moralidad y justificar sus epistemologías del poder, pero siempre es vulnerable a los mismos modelos racionales que ha creado para justificar la dominación. La autonegación y las ascendentes contradicciones del gobierno crean tensiones tan desestabilizadoras para la entre comillas civilización que la sociedad clasista siempre debe estar a la defensiva, no solo psicológica sino también físicamente, a favor del Estado al que ella institucionaliza. Tal como Platón se lo recordaba a los atenienses, la naturaleza del esclavo es incontrolable. Cuando la moralidad y la introyección psíquica fallan en contener a las contradicciones sociales y personales, la sociedad de clases debe tener algún recurso para sostener la coerción. El sistema de fuerza institucionalizada que llamamos Estado político. Entre la sociedad y el Estado político plenamente desarrollado hay un punto histórico en el que las restricciones físicas creadas por la socialización y la moralidad represiva se comienzan a deteriorar. Las contradicciones sociales y personales ya no pueden ser resueltas con palabras, y todo lo que queda por hacer es recurrir a la amenaza de la violencia bruta. La sociedad precapitalista nunca eludió esta posibilidad, ni nunca la disimuló con homilías sobre la sacralidad de la vida. Admitió cándidamente que la coerción era su última defensa contra el descontento social y popular. Se podría conjeturar que el Estado, en tanto instrumento de violencia organizada, evolucionó a partir del abierto ejercicio de la violencia. Tal ha sido la tesis de muchos teóricos radicales como Proudhon. Pero una visión tan reductivista deja muchas cosas sin resolver, como Marx y Kropotkin lo dieron a entender en un gran número de escritos. Nota del autor. En el caso de Marx me refiero a la muy curiosa formulación de la guerra civil en Francia que asegura que la libertad consiste en convertir al Estado de un órgano impuesto sobre la sociedad a un órgano completamente subordinado a ella. Fin de la cita. Formulación que no llama a la abolición final del Estado, sino que sugiere que éste continuará existiendo como una fuente no política de autoridad. En el caso de Kropotkin me refiero a su creencia, compartida por Bakunin, de que el Estado era un mal históricamente necesario, y a su elaboración de las virtudes de la comuna medieval como forma de vida cuasi libertaria. Hay una cuestión mucho más amplia que el anarquismo, especialmente en su versión sindicalista, aún no ha enfrentado claramente. ¿Qué formas del órgano administrativo del Estado desaparecerían con exactitud si la estructura piramidal formulada por la teoría sindicalista se concretara efectivamente? Martin Buber, en sus Sendas en la Utopía, explotó tales paradojas en sus críticas a Kropotkin y en su referencia a la noción bakuniana de los efectos regenerativos de la revolución. Fin de la nota del autor. El Estado no explotó sencillamente como un volcán en el horizonte social. Su desarrollo puede haber sido acelerado drásticamente por invasiones pastoriles, pero un salto de una forma aestatal a un Estado constituido probablemente sea una ficción. El que el Estado sea una hibridización de instituciones políticas y sociales, de funciones coercitivas y distributivas, de procedimientos regulatorios y punitivos, y de necesidades de clase y administrativas, todo este proceso de fusionamiento ha producido paradojas ideológicas y prácticas muy fuertes, que persisten como temas fundamentales aún hoy. Por ejemplo, ¿qué tan fácilmente podemos separar al Estado de la sociedad en los niveles municipal, económico, nacional e internacional? ¿Es posible hacerlo completamente?
se han vuelto el Estado y la sociedad tan entrelazados al punto que una sociedad libre sea imposible ya sin ciertos factores estatales como la delegación de la autoridad. En resumen, ¿es posible la libertad sin el Estado despolitizado de Marx o sin un Estado mínimo como lo han propuesto algunos de sus adherentes libertarios? Dejo para los capítulos finales el intento de responder a estas interrogantes. Por el momento lo que nos ocupa son los atributos del Estado que lo han fusionado con la sociedad a tal punto que nuestra habilidad para distinguir entre ambos se ve completamente ofuscada. Es preciso antes que nada hacer una clara distinción entre coerción social e influencia social. A pesar de sus similitudes, las dos no son idénticas. El líder carismático weberiano de los comienzos de la historia difícilmente sea lo mismo que la burocracia impersonal actual. El primero es personal, la segunda institucional. Para llevar esta distinción aún más lejos, es de decir que las relaciones jerárquicas basadas en la personalidad son marcadamente vagas, ad hoc y fácilmente disgregables, como las jerarquías de dominio-sumisión que los etólogos les imputan a los primates. Las relaciones burocráticas, por contraste, son notoriamente rígidas, endurecidas e intencionalmente desprovistas de toda personalidad. Tienden a ser autoperpetuantes y autoexpansivas. En cuanto a meros instrumentos de gobierno, las estructuras burocráticas son quinta esencialmente jerárquicas. En verdad son la expresión política del poder objetivo, del poder que meramente es ejecutado por gente que, como buenos burócratas, está totalmente desprovista de personalidad y exclusividad. Consecuentemente, en muchas regiones del planeta, tal gente ha pasado a formar parte casi literalmente de una tecnología de Estado, una tecnología en la cual cada burócrata es intercambiable por otro, incluyendo recientemente aparatos mecánicos. Nota del autor. Las grandes purgas estalinistas de la última generación son prueba a favor de la pérdida de toda dimensión humana en el gobierno burocrático. Las proporciones de genocidio que alcanzaron estas purgas demuestran que en el sistema cualquiera es considerado prescindible y puede ser fácilmente liquidado, para usar la barbárica terminología oficial referida a los arrestos y asesinatos. Fin de la nota del autor. La diferencia entre coerción social e influencia social se ve con claridad en las sociedades al parecer jerárquicas que todavía están políticamente subdesarrolladas. Los indios de la costa noroeste bastante estratificados proveen un buen ejemplo que podría ser extendido fácilmente hasta incluir a las más sofisticadas culturas de la Polinesia. Estas sociedades indígenas tenían esclavos, y es de presumir que hasta el último y más bajo ciudadano conocía su exacta posición hereditaria como una distancia definida del jefe. Esto lo observa Peter Farf. Pero, en honor a la verdad, no se las puede llamar comunidades estructuradas sobre un Estado. El jefe, como lo decía Farf, no tenía poder político alguno y ninguna forma de respaldar sus decisiones. Fin de la cita. Su influencia social se basaba en el prestigio. Carecía de algún monopolio de la fuerza. Si fallaba en el desempeño de sus deberes podía ser destituido. En realidad, a pesar de la muy estratificada estructura de estas comunidades, estas no eran una sociedad de clases en ningún sentido moderno del término. La estratificación se basaba en el grado de parentesco con el jefe. En términos de Farf, era una cuestión de distancia del jefe. En suma, el linaje determinaba el estatus, no la posición económica o las gradaciones institucionales. Insistir en el uso del término sistema de clases para la sociedad de la costa noroeste, observa Drucker, significa que cada individuo estaba en una clase solo. Una situación que se asemeja más a las jerarquías primates que a la estratificación institucionalizada que asociamos con una sociedad de clases. Lo que caracteriza inicialmente al surgimiento del Estado es la gradual politización de importantes funciones sociales. Desde la América India hasta las más distantes regiones del Asia
podemos encontrar considerable evidencia de que los roles de estatus, similares en principio a las jefaturas de la costa noroeste, se transformaron lentamente en instituciones políticas, transformación que comprendió no solo coerción, sino también satisfacción de genuinas necesidades sociales. Una de las principales necesidades que estas instituciones satisfacieron fue la redistribución de bienes entre áreas ecológica y culturalmente dispares. Ante la ausencia de mercados locales, las figuras reales que llegaron a la proeminencia en el Valle del Nilo, en las llanuras mesopotámicas, en las montañas peruanas y en los valles de la India y China, lo abrieron, a fines de que el producto de los labradores, los cazadores, los criadores y los pescadores pudiera llegar a las comunidades que de lo contrario solo hubieran tenido acceso a una limitada variedad de bienes. Si bien antes los templos habían desempeñado idénticas funciones en una escala local, los monarcas de las civilizaciones antiguas llevaron estas funciones a una escala imperial. Más aún, ellos también sirvieron para compensar periodos de festejos con los de hambrunas. La historia de José es más que una parábola bíblica sobre las responsabilidades consanguíneas. Ejemplifica a la ideología autocrática, que entremezcla a lo social con lo político en el mistificado mundo de los sueños proféticos. José encarna los roles combinados de clarividente y visir, las figuras mitopoéticas y el funcionario calculador. Si Gilgamesh nos recuerda la guerra que debe ser socializada del dios al rey, José nos recuerda un cambio aún más temprano, el hechicero tribal que ha de convertirse en una figura explícitamente política antes de que la sociedad y el Estado sean claramente distinguibles. Su historia de hecho nos enfrenta a una de las paradojas que todavía perduran desde el pasado, donde termina el veedor político desde el líder carismático hasta el teórico constitucional, y donde comienza el puro y simple administrador social. En realidad, donde se distingue al estado de las funciones socialmente pragmáticas que empieza a absorber. Estas no son cuestiones ociosas como ya veremos, porque reaparecen continuamente en nuestros intentos de reconstruir una visión de un futuro social libre y humano. José es también uno de los primeros profesionales políticos y el profesionalismo es una marca del estatismo, siendo la abolición de la administración social una actividad amateur. Nota del autor. El aspecto ritual de la adquisición del poder de José, que luego será secularizada en el ritual electoral, es uno de los pasajes más intensos en el drama. Escriben: y el faraón se quitó el anillo con sello de su mano, y lo puso sobre la mano de José, y lo vistió con finas vestiduras y le puso una cadena de oro en el cuello, y lo hizo cabalgar en la segunda carroza, y todos le gritaban: Abrek, y lo mandó por toda la tierra de Egipto. Génesis 41. Fin de la nota del autor. Los cánones de eficiencia se vuelven una moralidad política en sí mismos, reemplazando en consecuencia a la todavía inarticulada noción de formas informales y presumiblemente ineficientes de libertad. Aún más que Yahvé, el Estado es un Dios celoso. Debe arrogarse, absorber y concentrar el poder como un nutritivo principio de autopreservación. Esta forma de imperialismo político sobre toda otra prerrogativa produce una jungla de ideologías estatistas. La identificación iluminista del Estado con la sociedad, el concepto hegeliano del Estado como la realización de la idea ética de la sociedad, la noción spenceriana del Estado como organismo biológico, la visión de Bluntschli del Estado como la institucionalización de una voluntad colectiva, la idealización de Meyer del Estado como un principio organizador de la sociedad. Se podría seguir indefinidamente y encontrar así una visión corporativa del Estado que fácilmente se conecte con la ideología fascista. Históricamente el Estado borra la distinción entre gobierno y administración. Los así llamados pueblos primitivos eran muy conscientes de esta diferencia.
Cuanto más nos acercamos a culturas organizadas en hordas y tribus simples, más vemos que el entre comillas gobierno es un sistema de administración ad hoc, no institucionalizado. Incluso las sociedades militares y religiosas de los indios Crow, en realidad fraternidades semejantes a clubs, son ejemplos no de gobierno, sino de administración. En contraste con las permanentes estructuras institucionalizadas basadas en la obediencia y el mandato que el gobierno presupone, incluso en los niveles más rudimentarios, las sociedades Crow se caracterizaban por una rotación de funciones y por una soberanía efímera, limitada a fines muy definidos. Tal soberanía era más que nada funcional. En general controlaba las cacerías de bisontes, cuyo éxito involucraba un alto grado de coordinación y disciplina. Llamar a estas actividades, entre comillas, gubernamentales, antes que administrativas, y ver en ellas evidencia de un Estado plenamente desarrollado antes que de funciones políticas de la clase más rudimentaria, no es una mera cuestión de palabras. Refleja una nefasta confusión conceptual. En ideologías políticas de todo tipo, el abuso de términos como gobierno y administración hacen que el Estado se vuelva el patrón para una sociedad libre, no importa cuán reducidas estén sus funciones a un mínimo. En su esencia, esta confusión le provee al Estado el razonamiento ideológico necesario para su máximo desarrollo, especialmente en los regímenes de la Europa oriental como el soviético. Como el mercado, el Estado no conoce límites y fácilmente se puede convertir en una fuerza autogeneradora y autoexpansiva. La capacidad del Estado para absorber funciones sociales le otorga no solo un razonamiento ideológico para su existencia, además reordena la vida social física y psicológicamente, de suerte tal que el Estado parece indispensable como principio organizador de la asociación humana. En otras palabras, el Estado tiene una epistemología propia, una epistemología política que está impresa en la psique y en la mente. Un Estado centralizado da lugar a una sociedad centralizada, un Estado burocrático a una sociedad burocrática, un Estado militarista a una sociedad militarista. Todas las sociedades desarrollan las perspectivas y las psiques con las técnicas, entre comillas, terapéuticas apropiadas para adaptar el individuo a cada una. Al reestructurar a la sociedad en torno a sí, el Estado adquiere funciones sociales superagregadas que ahora aparecen como funciones políticas. No solo regula la economía, sino que la politiza. No solo coloniza la vida social, sino que la absorbe. Las formas sociales aparecen así como formas estatales y los valores sociales como valores políticos. La sociedad está organizada de modo tal que se vuelve indiferenciable del Estado. La revolución se enfrenta así no solo con la tarea de demoler al Estado y reconstruir la administración en forma libertaria, también debe demoler a la sociedad, por así decirlo, y reconstruir la asociación humana en forma comunal. El problema, pues, del movimiento revolucionario no es tan solo reapropiarse de la sociedad, sino reconstituirla. Nota del autor. Con esto quiero decir crear una sociedad cualitativamente nueva, no meramente establecer democracia laboral, una distribución equitativa de bienes o incluso expropiarle al expropiador. La aserción de Lenin de que el socialismo es capitalismo de Estado para el beneficio del pueblo revela el colapso del proyecto socialista de apropiarse de la sociedad actual sin perpetuar sus rasgos perversos en la, entre comillas, nueva sociedad. Los economistas libertarios tampoco nos ofrecen una alternativa cualitativamente nueva, por más antiautoritarios que sean sus objetivos. Fin de la nota del autor. Pero esta fusión de Estado y sociedad, como ya veremos, es un desarrollo bastante reciente. Inicialmente lo que pasa por ser Estado en la literatura sociológica de nuestra era es un conjunto vago, inestable e inclusive bastante democrático de instituciones que tienen raíces superficiales en la sociedad. Las asambleas populares de ciudadanos rara vez son formas estatales,
aun cuando su conformación sea muy restringida. Ni tampoco las jefaturas y los reinos rudimentarios podrían ser llamados auténticas instituciones políticas. Durante las primeras fases de la antigüedad, cuando los consejos y las instituciones centralizadas empezaron a asumir formas estatales, estos se ven fácilmente disueltos a cada momento, y el gobierno vuelve a la sociedad. Haríamos bien en llamar a las tenues instituciones políticas de Atenas formas cuasi estatales, y los así llamados despotismos orientales de la antigüedad están a menudo tan alejados de la vida aldeana que su control de las comunidades tradicionales es vago y asistemático. La comuna medieval está marcada por ambigüedades igual de fuertes en las relaciones entre Estado y sociedad, lo que hace que la discusión de la comuna en el apoyo mutuo de Kropotkin sea tan fascinante es su uso tan suelto de la palabra Estado para describir sus sistemas de autogobierno, como él lo destaca en la siguiente cita. La autojurisdicción era el punto esencial, y la autojurisdicción significaba autoadministración. Pero la comuna no era simplemente una parte autónoma del Estado. Tales ambiguas palabras no se habían inventado todavía, sino que era un Estado en sí misma. Tenía el derecho a la guerra y la paz, a confederarse y aliarse con sus vecinos. Era soberana en lo concerniente a sus propios asuntos. El poder político supremo podía estar investido en un fórum democrático, como sucedía en Pskov, cuyo Vietche enviaba y recibía embajadores, firmaba tratados, aceptaba y enviaba príncipes, o se las arreglaba sin ellos por docenas de años, o estaba investido en o usurpado por una aristocracia de mercaderes o incluso nobles, como era el caso de centenares de ciudades italianas o de Europa central. El principio con todo siempre era el mismo. La ciudad era un estado, y lo que quizás sea más destacable, cuando el poder en la ciudad era usurpado por una aristocracia, la vida interior y el democratismo de la ciudad no desaparecían. Dependían bien poco de lo que podía ser llamado la forma política del Estado. Fin de la cita. Dadas las visiones anarquistas altamente sofisticadas de Kropotkin, estas líneas resultan destacables y arrojan en verdad buena luz sobre la formación del Estado como un fenómeno graduado. El Estado adquiere estabilidad, forma e identidad solo cuando las lealtades personales son transmutadas en instituciones despersonalizadas. El poder se vuelve centralizado y profesionalizado. La costumbre da lugar a la ley y el gobierno absorbe la administración. Pero el pasaje decisivo de la sociedad al Estado ocurre con el acto político más supremo de todos, la delegación del poder. No es casual que haya habido acaloradas disputas sobre este acto tan crucial. La teoría del contrato social, desde Hobbes hasta Rousseau, veía en la delegación del poder un tema metafísicamente central. El contrato social era visto como una cesión personal y consciente del poder. Para Hobbes y para Locke, por cierto, la delegación del poder estaba restringida para la seguridad de la vida, Hobbes, y su extensión a través del trabajo en la santidad de la propiedad, Locke. Las opiniones de Rousseau eran más graves y más cándidas que las de sus predecesores británicos. En un párrafo muy citado del Contrato Social declara lo siguiente: la soberanía, por la misma razón que la hace inalienable, no puede ser representada. Yace esencialmente en la voluntad general y la voluntad no admite representación. O es la misma o es otra. No hay alternativas. Los diputados del pueblo, en consecuencia, no son ni pueden ser sus representantes. Son apenas sus administradores y no pueden actuar de modo definitivo. Cada ley que el pueblo no ha ratificado es nula y vacía. De hecho, no es una ley. El pueblo de Inglaterra se considera libre, pero se equivoca gruesamente. Solo es libre durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, prima la esclavitud. Fin de la cita. Quitado del contexto general del contrato social, este párrafo es susceptible de malinterpretaciones.
pero lo importante es la distinción que hace Gusseau entre diputación y delegación, denuncia directa y representación. Delegar el poder es sacarle a la personalidad sus rasgos más integrales. Es negar la idea de que el individuo no solo es competente para manejar su vida personal, sino también su contexto más importante, el contexto social. El problema del poder delegado surgió más claramente en los asuntos de la ciudad-estado, y ciertamente más allá de ciertas áreas sociales localizadas resulta borroso y oscuro. En Sumeria, de acuerdo a Henry Frankfurt, las primeras ciudades-estado eran administradas por asambleas igualitarias, que poseían una libertad inusitada. Incluso el sometimiento a la voluntad de la mayoría expresada en el voto era desconocido. La delegación del poder a una mayoría numérica, en efecto, era considerada al parecer como una transgresión de la integridad primordial, al menos en su forma tribal. Escribe: la asamblea continuaba deliberando bajo la guía de los ancianos hasta que se alcanzaba la unanimidad. Fin de la cita. En la medida en que las ciudades-estado comenzaron a expandirse y a pelear por la tierra y por el agua, el poder para decretar la guerra le fue conferido a un ensi o gran hombre. Pero este poder delegado podía retornar a la asamblea una vez terminado el conflicto, como lo hace notar Frankfurt en la siguiente cita. La amenaza de una emergencia jamás estaba ausente una vez que las ciudades florecían y crecían en número. Campos contiguos, el drenaje y la irrigación, la seguridad del tránsito, todos estos podían ser temas de disputa entre ciudades vecinas. Durante 5 o 6 generaciones se libró una guerra fútil y la destructiva entre Umma y Lagash. Bajo tales condiciones el reinado Bala parece haberse vuelto permanente. Fin de la cita. Aún así parece que hubo revueltas populares, posiblemente para restaurar el viejo orden social o para disminuir la autoridad del Bala. No hay datos claros sobre cuáles pueden haber sido los conflictos internos en Sumeria, pero el salto del tribalismo al despotismo es un mito. La cuestión de delegar el poder y, mientras tanto, afirmar la competencia del cuerpo político alcanza un extraordinario grado de conciencia y claridad en la Atenas clásica. La oración fúnebre de Pericles es uno de los más notables vestigios que tenemos de la democracia en la polis, tal como está reconstruida por uno de sus oponentes, Tucídides. Dicha oración no solo celebra al deber cívico y la libertad, sino que además afirma fuertemente los requerimientos de personalidad y libertad privada. Las leyes de Atenas fomentan igual justicia para todos en sus diferencias privadas. Se dice que esto declaró Pericles, y además dijo: las consideraciones de clase no interfieren con el mérito ni tampoco lo hace la pobreza. Si un hombre libre es capaz de servir a la polis, la oscuridad de su posición no es un obstáculo. Fin de la cita. La libertad política también se extiende a nuestra vida diaria. Así, lejos de tener que vigilar celosamente a los demás, no nos sentimos enojados porque el vecino hace lo que quiere. Toda esta comodidad de nuestras relaciones privadas no nos hace ciudadanos sin leyes. Fin de la cita. De estas observaciones sin precedentes en la literatura clásica, la oración pasa a una concepción mundial de Atenas como polis que trasciende los confines de una comunidad tradicional. Tenemos otra cita. Dejamos abierta nuestra ciudad al mundo, y nunca dejamos de aprender de los extranjeros. Aunque un enemigo ocasionalmente pueda beneficiarse con nuestra liberalidad, ya que confiamos menos en el sistema y la política que en el espíritu nativo de nuestros ciudadanos, la educación que nuestros rivales siguen buscando penosamente en la adultez hace que en Atenas vivamos tal como queremos y que estemos siempre listos para algún verdadero peligro. Fin de la cita. La confianza de Pericles en la polis proviene de su confianza en los ciudadanos. Aquí el ideal ateniense de la ciudadanía como la realidad física del cuerpo político, como la sociedad encarnada en una comunidad de individuos libres que formulan y administran directamente la política,
encuentra una expresión lúcida, que no se volverá a lograr hasta tiempos muy recientes. Para Pericles, todos los atenienses son individuos competentes, capaces de autoadministrarse, y de aquí su derecho a reclamar soberanía inmediata sobre los asuntos públicos. El concepto de autarquia, autosuficiencia individual, es la auténtica base de la democracia ateniense. No es casual que este famoso pasaje comience con una alabanza a Atenas y acabe con un tributo a los atenienses. Pocos discursos tenemos, incluyendo las declaraciones de derechos humanos generadas por las grandes revoluciones, que puedan compararse al de Pericles. La oración exhibe un equilibrio entre la comunidad y el individuo, y una asociación de la administración social con la competencia que rara vez asume tanta centralidad en discursos posteriores sobre la libertad. No es en, entre comillas, Dios, que la polis ateniense apoya su, entre comillas, confianza, sino en sí misma. La democracia directa era una afirmación de la ciudadanía como un proceso de acción directa. Atenas estaba institucionalmente organizada para que su ciudadanía, potencialmente monádica, pasara de ser tomos dispersos a un organismo político cohesivo. Sus asambleas regulares de ciudadanos, eclesia, su rotativo consejo de los 500 bule y los jurados que imitaban a la polis en miniatura eran las creaciones conscientes de un dominio público que había sido estimulado intuitivamente en las sociedades tribales y que rara vez habría de alcanzar igual grado de racionalidad en los siglos venideros. Todo el sistema ateniense estaba diseñado para obstruir el profesionalismo político, para impedir el surgimiento de la burocracia y para perpetuar una ciudadanía activa. Por cierto que podemos criticar a esta democracia por negarle poder a los esclavos, mujeres y extranjeros residentes que formaban la gran mayoría de la población. Pero esto no era exclusivo de Atenas. Era común en todo el mundo mediterráneo en el siglo V a.C. Lo que sí era propio de Atenas eran las formas institucionales que ésta desarrolló para una minoría, formas que civilizaciones más tradicionales volvieron el privilegio de una muy pequeña clase gobernante. Los conflictos a raíz de la delegación del poder, la burocracia y las exigencias de competencia por parte de los ciudadanos aparecen a lo largo de la historia. Se repiten en la Comuna medieval, en las revoluciones inglesas, norteamericana y francesa, en la Comuna parisina de 1871, e incluso recientemente bajo la forma de demandas populares en pro de autonomía municipal y vecinal. Como un extraño talismán, estos conflictos sirven para disociar casi eléctricamente las pretensiones sociales del Estado de las pretensiones políticas de la sociedad. La cuestión de la competencia pública penetra la coraza ideológica que oculta las funciones del Estado de las sociales, separando gobierno de administración, profesionalismo de amateurismo, relaciones institucionalizadas de relaciones funcionales y el monopolio de la violencia de ciudadanos armados. Las instituciones atenienses eran únicas no solo debido a sus prácticas, sino a que eran producto de un esfuerzo consciente antes que los azares de una intuición política o de la costumbre. La misma práctica de los atenienses al crear sus instituciones democráticas era en sí misma un fin. Equivalía a la polis concebida como un proceso social. Una línea muy delgada es la que separa a la práctica de la democracia directa de la acción directa. Nota del autor. Las definiciones más comunes de la acción directa son usualmente ejemplificatorias, no teóricas. Consisten en citar huelgas, marchas, violencia de masas, sentadas, la desobediencia civil gandiana e incluso huelgas de sueño. En todos estos casos nuestra atención se dirige a eventos antes que a objetivos y generalizaciones teóricas. Lo que une estos comportamientos bajo el nombre de acción directa es la intervención no mediatizada de la gente en asuntos que por lo general son resueltos en debates parlamentarios y en las legislaturas.
La gente ocupa las calles, incluso llega a ocupar los edificios parlamentarios, confiando más en su acción que en la de los vicarios políticos para lograr ciertos fines. Fin de la nota del autor. La primera es institucionalizada y autodisciplinada. La segunda, episódica y a menudo espontánea. Sin embargo, se puede establecer una relación entre un pueblo reunido en asamblea que formula política cara a cara y acciones tales como paros, desobediencia civil e incluso insurrección. Una relación en torno al derecho de un pueblo a asumir control no mediatizado sobre la vida pública. La representación ha sido validada por una creencia elitista, en que sólo los individuos elegidos, a lo máximo elegidos por su experiencia y habilidad, a lo mínimo por nacimiento, están calificados para hacerse cargo de los asuntos públicos. Hoy en día la representación es validada por razones instrumentales, tales como la complejidad de la sociedad moderna y su laberinto de implicaciones logísticas. La democracia helénica adquirió una intensa y temible reputación de gobierno de la multitud, moderna traducción de las opiniones de sus oponentes en el siglo V a.C., quizá porque revelaba que la acción directa podía ser institucionalizada sin ser burocratizada. Por lo tanto, la acción directa podía transformarse en un proceso permanente, una revolución permanente, no solo en una serie de hechos temporarios. Si podía demostrarse que la acción directa en cuanto a forma de autoadministración sirve para estabilizar a una sociedad y no para fragmentarla, el Estado pasaría a ser historia, como una fuerza ya vieja de violencia y dominación. Nos quedan unas pocas cuestiones importantes. ¿Bajo qué condiciones sociales la acción directa puede ser institucionalizada como una denuncia directa? ¿Y cuáles son las formas institucionales que habrían de producir esta transformación? Las respuestas a estos interrogantes, como otras que hemos enfrentado, deben quedar para la parte final de este libro. Lo que sí nos podemos preguntar en este punto es qué clase de ciudadano o persona pública, qué principio de ciudadanía y personalidad forma la verdadera base de una denuncia directa. El principio común que legitima la acción directa y la denuncia directa es un compromiso del cuerpo político con la creencia de que una asamblea pública formada por individuos libres y autónomos puede ocuparse de un modo competente y cara a cara de los asuntos públicos. Ningún otro concepto político ha sido blanco de tanto desprecio y denuncia ideológica por parte del Estado, ya que la acción directa impugna todo razonamiento a favor del estatismo. El Estado sustituye el ideal de la competencia personal por el elitismo, el amateurismo por el profesionalismo, una democracia cara a cara por la delegación y la burocratización del poder, el poder del individuo y el esfuerzo por llegar a un acuerdo a través del diálogo fue sustituido por el monopolio del poder y la violencia. Desde el punto de vista del Estado, la, entre comillas, usurpación pública de los asuntos sociales representa el triunfo del caos sobre el cosmos. Y si el legado de la dominación ha tenido algún otro propósito además de apoyar los intereses jerárquicos y clasistas, este ha sido el intento de exorcizar la creencia en la competencia pública desde el propio discurso social. Si bien la democracia directa ha sido tratada como un arcaísmo incompatible con las necesidades de una sociedad entre comillas compleja y entre comillas sofisticada, la acción directa, la autoafirmación y la sensibilidad para una democracia directa han sido sistemáticamente denunciadas como anarquía, o lo que es equivalente, la degradación de la vida social al caos. Nota del autor. Desafortunadamente, la causa de la democracia directa y la acción directa no ha tenido un muy buen servicio por parte de sus adherentes. El mejor ejemplo de este mal servicio es la común opinión de que la acción directa es meramente una táctica o estrategia, no una sensibilidad que da lugar a la conciencia necesaria para la autoadministración y la democracia directa.
Tampoco el elitismo les es extraño a los autoproclamados libertarios, que usan altos ideales e ingenuos seguidores como peldaños para trepar en sus carreras personales y su reconocimiento social. Fin de la nota del autor. Una sociedad, el capitalismo, tanto en sus formas democráticas como totalitarias, ha tenido un enorme éxito en el logro de este exorcismo, y solo en épocas muy recientes. La extraordinaria intensidad con que la sociedad burguesa ha desacreditado a las demandas populares de control sobre los procesos sociales es el resultado de cambios estructurales en la propia sociedad. Los reclamos de autonomía local resultan políticamente ingenuos y atávicos, porque la dominación se ha transformado en algo más que un mero legado. Se ha sedimentado sobre cada aspecto de la vida social. En realidad, los reclamos cada vez más desesperados de control local pueden reflejar el grado en que la comunidad misma, sea una municipalidad o un vecindario, se enfrenta a la extinción. Lo que hace que el capitalismo sea tan único es el abrumador poder que le concede a la economía, la supremacía que le imparte al Homo economicus. Marx, que celebró ese triunfo en cuanto historiador económico con el mismo vigor con el que lo condenó en cuanto crítico social, así lo observó. Decía: la gran influencia civilizadora del capital reside en que produce un estadio de la sociedad en comparación al cual todos los anteriores aparecen como meros desarrollos locales de la humanidad y como idolatría de la naturaleza. Por primera vez, la naturaleza se vuelve puramente un objeto de la humanidad, puramente una cuestión de utilidad, deja de ser reconocida como un poder por sí mismo, y el descubrimiento teórico de sus leyes autónomas aparece solo como un ardid para someterla a las necesidades humanas, ya sea como objeto de consumo o como medio de producción. Fin de la cita. Mucho de este párrafo fue escrito con mala fe, ya que nadie era más consciente en su momento de que el temor del capital y los intentos éticos por contenerlo se remontaban a la época de Aristóteles e incluso antes. Pero los efectos del capitalismo y su originalidad histórica están representados con agudeza. En toda sociedad precapitalista existían fuerzas compensatorias para restringir la economía de mercado, y lo que es no menos importante, muchas de dichas sociedades trataron de imposibilitar que el Estado penetrara en la vida social. En El Capital, Marx exploró meticulosamente la notable capacidad de la tradicional vida aldeana de la India para retener su identidad en contra de los corrosivos efectos del Estado. Como él escribiera: esas pequeñas y tan antiguas comunidades indias, por ejemplo, algunas de las cuales todavía existen, se basan en la posesión de la tierra en común, en la combinación de la agricultura y las artesanías, y en una inalterable división del trabajo, lo que sirve como plan establecido y como base de acción en toda nueva comunidad que surge. La ley de la división del trabajo opera con la autoridad irresistible de una ley de la naturaleza, mientras que el artesano, el herrero, el carpintero y los demás se conducen en lo relativo a su trabajo de modo independiente sin reconocer autoridad alguna. La simplicidad del organismo productivo de estas comunidades autosuficientes es la clave de la estabilidad de las sociedades asiáticas, que contrasta con la constante disolución de los estados asiáticos y su incesante cambio de dinastías. La estructura de los elementos económicos fundamentales de la sociedad permanece inalterada por las tormentas políticas. Fin de la cita. Una vez más, uno desearía una interpretación menos económica y tal vez menos técnica de la aldea asiática, cuya elaborada cultura parece escapar a la atención de Marx. Esta, entre comillas, inercia cultural era tan intensa que nada, excepto el genocidio, podía sobrepasar su capacidad de resistir fuerzas invasoras económicas y políticas. Nota del autor: muy especialmente los masivos desarraigos de poblaciones y las entre comillas hambrunas calculadas llevadas a cabo por los ingleses en la India hace más de un siglo, y la masacre de campesinos indochinos a manos de los norteamericanos.
Quizá parezca cruel, pero debo agregar que los norteamericanos le prestaron un gran servicio a la causa del, entre comillas, socialismo, cuando destruyeron la sociedad aldeana vietnamita. Sea cual fuera el futuro del sudeste asiático, estoy convencido de que este, entre comillas, servicio norteamericano coincidiría de todo punto con los planes de los comunistas de Vietnam del Norte para establecer granjas colectivas y estimular el desarrollo industrial, así como el genocidio stalinista de la aldea rusa allá por los 30 abrió el camino para el, entre comillas, socialismo en la Unión Soviética. Fin de la nota del autor. Las cofradías medievales, las guardias reales de la Reforma inglesa y el campesinado de la Europa occidental jugaron un idéntico papel. Bien entrado el siglo XX, los granjeros y los habitantes urbanos estaban arraigados a vecindarios claramente definidos, a familias expandidas, a tradiciones culturales muy fuertes y a un comercio a pequeña escala. Estos sistemas coexistían con el aparato comercial e industrial de la América y la Europa capitalistas. Aunque la economía de mercado y la tecnología industrial ya habían establecido su soberanía sobre estas áreas, había aún un refugio no burgués para las exigencias de la sociedad puramente capitalista. En el hogar y la familia, reconocidamente patricéntrica y provincialista, en el pueblo o en el vecindario, en un comercio personalizado y a pequeña escala, y en un proceso de socialización que predicaba la decencia, la hospitalidad y el servicio, en todo esto la sociedad todavía preservaba un refugio comunal propio, a salvo de las fuerzas atomizadoras de la economía del mercado. A mediados de nuestro siglo, sin embargo, las operaciones de mercado a gran escala ya habían colonizado todos los aspectos de la vida social y personal. La relación comprador-vendedor, relación que subyace en el corazón mismo del mercado, sustituyó a todas las otras relaciones humanas. Comprar barato y vender barato hace que las partes involucradas en el proceso asuman una postura antagónica. La comodidad, muy distinta al regalo que tiene por fin el crear alianzas, fomentar la asociación y consolidar la socialidad, lleva a la rivalidad, la disociación y la asocialidad. Más allá de los temores que los filósofos desde Aristóteles a Hegel han mostrado ante el rol disociativo de un comercio y una industria organizados por el intercambio, la sociedad misma hacía mucho que había limitado el intercambio con una etiqueta social propia. En ella no se anuncia lo que se quiere comprar a gritos, no se comparan precios, ni se entra en ese duelo universal llamado regateo. Mejor que eso, la etiqueta requiere que el proceso de intercambio comience prolijamente y retenga su dimensión comunal. En el comienzo se sirven bebidas, se intercambian noticias y chismes, alguna charla personal, y en su momento expresiones de admiración por las mercancías. Se llega al proceso de intercambios tangencialmente. El regateo se rige por imperativos éticos honrosos. El aspecto aparentemente no comercial de este proceso de intercambio no debería ser visto como una mera hipocresía, pues él refleja los límites que la sociedad precapitalista le imponía al intercambio para evitar la latente impersonalidad del comercio, tanto como su potencial bajeza de espíritu, su insaciable apetito de ganancia, su capacidad de someterlo todo al interés material privado, de disolver todos los modelos tradicionales de la comunidad, de subordinar las necesidades del cuerpo político a unos objetivos egoístas. Pero no solo era por estas razones que el comercio era visto con cautela. La sociedad precapitalista bien puede haber visto en el intercambio de comodidades un regreso de lo inorgánico, de la sustitución de las relaciones humanas por cosas. Estos objetos ciertamente podían ser vistos simbólicamente como signos de asociación, alianza y mutualidad, que es precisamente lo que el regalo representaba. Pero desprovisto de este significado simbólico, estos meros objetos o comodidades
podían adquirir características socialmente corrosivas. Librados al azar, bien podían viciar todas las formas de asociación humana y disolver finalmente la sociedad en sí. La transición del regalo a la comodidad, en efecto, podía dar lugar a la desintegración de la comunidad en un mercado, la unión consanguínea y ética entre la gente en un egotismo agresivo. Que el triunfo de la comodidad por sobre el regalo fue posible solo después de grandes cambios en las relaciones sociales ha sido ya soberbiamente examinado en la última parte de El Capital. No necesito reseñar la devastadora narración y el análisis marxista de la acumulación capitalista, su, entre comillas, ley general y especialmente el terrible dislocamiento del campesinado inglés desde el siglo XV en adelante. El regalo virtualmente desapareció como la corporización de la asociación y pervivió apenas en las ceremonias. La ética tradicional que contenía el proceso de intercambio fue reemplazada por un proceso completamente impersonal, depredador y hoy en día cada vez más electrónico. Primero vino el precio, después la calidad, y las cosas que alguna vez fueron símbolos se fetichizaron, junto con las, entre comillas, necesidades a las que satisfacían. Fuerzas sobrehumanas parecían apoderarse ahora del yo. Incluso el autointerés, que la teoría social griega consideraba la amenaza más seria para la unidad de la polis, parecía estar gobernado por un sistema de mercado que le quitaba al sujeto su capacidad de moverse libremente en el proceso de intercambio como un comprador y vendedor autónomo. Irónicamente, la industria moderna, habiéndose derivado de los arcaicos sistemas de comercio y menudeo, ha regresado a sus orígenes comerciales con un vengativo autodesprecio, marcado por una rebajante racionalización del comercio. El supermercado, con sus extravagantes áreas para el estacionamiento de vehículos, su personal de ventas, su ordenamiento de bienes en estantes, su elaborado sistema de vigilancias, su falta de calidez y humanidad, su embalaje y sus largos mostradores con cajas registradoras que toman nota del proceso de intercambio, todo esto habla de una desnaturalización de la sensibilidad humana y de la sacralidad de los bienes destinados a conservar la vida. Lo que resulta de una importancia crucial aquí es que este mundo penetra tanto la vida personal como la económica. El supermercado es el ágora de la sociedad moderna, el centro civil de un mundo totalmente económico e inorgánico. Se abre paso hasta el ámbito más personal y hasta cada aspecto de la vida doméstica. Las autopistas que conducen a él y a sus centros de producción devoran a las comunidades y los vecindarios. Su dominio total del comercio al por menor devora el depósito familiar. Las subdivisiones que se apiñan a su alrededor devoran al mundo rural. Los automóviles que llevan a los adoradores hasta sus templos son cápsulas autorrecluyentes que impiden todo contacto humano. Lo inorgánico regresa no solo a la industria y al mercado, deshumaniza las más íntimas relaciones en el mundo presuntamente invulnerable de la habitación y la guardería. La disolución masiva de los lazos sociales y personales ocasionada por el regreso de lo inorgánico transforma a la familia expandida en la familia nuclear. Con el vaciamiento de la comunidad a manos del sistema de mercado que acarrea una pérdida de estructura, de articulación y de forma, presenciamos el consecuente vaciamiento de la personalidad. Así como los lazos espirituales e institucionales que ligaban a los seres humanos son corroídos por el mercado de masas, las fibras de la subjetividad, el carácter y la autodefinición son desprovistas de forma y de sentido. El yo aislado y al parecer autónomo que la sociedad burguesa celebraba como el máximo logro de la modernidad, resulta ser la mera cáscara de un individuo cuya plenitud era posible gracias a que estaba emplazado en el seno de una comunidad integral. Mientras lo inorgánico reemplaza a lo orgánico en la naturaleza, lo inorgánico reemplaza también a lo orgánico en la sociedad y la personalidad. La simplificación del mundo natural tiene su siniestro paralelo en la simplificación de la sociedad y la subjetividad.
la homogeneización de ecosistemas va de la mano con la homogeneización del entorno social y de los así llamados individuos que lo pueblan. La íntima asociación de la dominación del hombre por el hombre con la noción de la dominación de la naturaleza termina no solo en la noción de la dominación en cuanto tal. Su rasgo más llamativo es la clase de naturaleza, una inorgánica, que reemplaza a la naturaleza orgánica, reverenciada alguna vez por los humanos. Jamás podremos desligarnos de la naturaleza, así como tampoco jamás podremos desligarnos de nuestras propias entrañas. La, entre comillas, utopía tecnocrática de unos autómatas personalizados sigue siendo un mito vacío. Las terapias que buscan ajustar seres orgánicos a condiciones inorgánicas meramente producen autómatas sin vida, inorgánicos y despersonalizados. Por ende, la naturaleza siempre afirma su existencia como la matriz de la vida social y personal, una matriz en la cual la vida siempre está comprendida por definición. Racionalizando y simplificando a la sociedad y a la personalidad, no les quitamos sus atributos naturales. En cambio, destruimos brutalmente sus atributos orgánicos. De este modo, la naturaleza no solo coexiste con nosotros, es parte de cada aspecto de nuestro ser. Retroceder la evolución natural de formas más complejas de seres orgánicos a otras formas más simples supone retroceder la sociedad y el desarrollo social de formas más complejas a otras formas más simples. El mito de que nuestra sociedad es más compleja que las culturas primitivas no merece mayor atención. Nuestra complejidad es estrictamente técnica, no cultural. Nuestro efluvio de, entre comillas, individualidad es más neurótico y psicopático, no más único o más intricado. La, entre comillas, modernidad alcanzó su apogeo entre las décadas que precedieron a la Revolución Francesa y 1840, después de lo cual el capitalismo industrial se apoderó de la vida social. Su decurso, con un modesto número de excepciones, ha dado lugar a una espantosa desnaturalización de la humanidad y la sociedad. Desde mediados de nuestro siglo hasta los vestigios de su grandeza, aparte de ciertos dramáticos estallidos como el del 60, han desaparecido de prácticamente todo campo de la experiencia. Lo que mayormente ha reemplazado a los ligamentos que unían a la comunidad y la personalidad es una burocracia abarcadora, fríamente despersonalizante. La mediación y el burócrata se han vuelto los sustitutos de la familia, el pueblo y el vecindario, las estructuras de apoyo personal y las figuras sobrenaturales y míticas que regían el destino del individuo. Sin ninguna otra estructura de la que hablar que no sea la gestión burocrática, la sociedad se transforma en una burocracia en la que todos, como Camus gustaba decir, han sido reducidos a funcionarios. La personalidad coincide con los documentos, licencias y registros que definen el lugar que uno ocupa en el mundo. Más sagrada que documentos tales como el pasaporte, que equivale a una arcaica señal de ciudadanía, un registro de conductor literalmente valida la identidad y una tarjeta de crédito se vuelve una moneda mundial. El legado de la dominación culmina así en el crecimiento conjunto de Estado y sociedad, y con esto una disolución de la familia, la comunidad, la ayuda mutua y el compromiso social. Hasta el sentido del propio destino personal desaparece en la oficina y en el armario del burócrata. La historia misma será leída en los microfilms y los archivos de las computadoras de las oficinas que ahora constituyen las auténticas instituciones de la sociedad. Las categorías psicológicas se han vuelto categorías políticas, como lo observaba Marcuse en las líneas iniciales de su Eros y civilización, pero de un modo pedestre que excede a sus visiones más sombrías. El super-yo ya no está formado por el padre o incluso por instituciones sociales dominantes. Está formado por la anónima gente que controla los registros de nacimiento y defunción, de filiación religiosa y trayectoria educativa, de, entre comillas, salud mental y tendencias psicológicas, de orientación vocacional y consecución de empleo, de certificados de matrimonio y divorcio, de tasas de interés y cuentas bancarias,
en suma de la infinita serie de permisos, pruebas, contratos, grados y rasgos personales que definen el estatus del individuo en la sociedad. Las categorías políticas han reemplazado a las categorías psicológicas en el mismo sentido en que un electrocardiógrafo ha reemplazado al corazón. Bajo el capitalismo de Estado, hasta las categorías económicas se transforman en categorías políticas. La dominación cumple su cometido en el Estado ubicuo. Su legado alcanza su desenlace en la disolución, por cierto, en la completa desintegración de una sociedad ricamente orgánica en favor de una inorgánica. Un terrorífico destino que el mundo natural comparte con el mundo social. La razón, de la que se esperaba acabar con las oscuras fuerzas que habían mantenido cautiva a la humanidad, ahora amenaza con convertirse en una de estas mismas fuerzas, bajo la forma de una racionalización. La razón acrecienta la eficiencia de la dominación. El gran proyecto del pensamiento especulativo occidental, hacer autoconsciente a la humanidad, se enfrenta a un inmenso abismo, un precipicio en el que el sí y la conciencia amenazan con desaparecer. ¿Cómo definir el sujeto histórico, rol que Marx le atribuyó al proletariado? ¿Cómo definir al sujeto histórico que habrá de crear una sociedad guiada por la conciencia? ¿Cuál es el contexto en el cual se forma ese sujeto? ¿Es el lugar de trabajo específicamente la fábrica? ¿O una nueva polis emancipada? ¿O el campo doméstico? ¿O la universidad? ¿O la comunidad contracultural? Con estas preguntas comenzamos a apartarnos del legado de la dominación y a aproximarnos a tradiciones e ideales compensatorios que pueden darnos algún punto de partida hacia una probable solución. Debemos mirar hacia el legado de la libertad que siempre se ha entrecruzado con el de la dominación. Quizás este contenga alguna pista que conduzca a una resolución de estos problemas que, más que nunca, dejan a nuestra era en la incertidumbre, confundida por las ambigüedades de la racionalización y el poder tecnocrático.